Queridas compañeras y estimados compañeros de Santiago, deseo rendir homenaje a los que han caído y yo pertenecía al aparato militar del Partido Socialista. Y como tal, entonces ingreso yo ahí a la escolta de Allende después de pasar por un entrenamiento. ¿Ya? Un entrenamiento en la cual saqué las mejores calificaciones y pasé a la escolta directamente, digamos. Aparte que también, digámoslo, era un honor tremendo ser llamado, como joven, ser llamado a pertenecer a la escolta de Allende, digamos. Allende nos plantea de que el golpe militar viene, ¿ya? Que el golpe militar viene. Ahora, en ese encuentro me acuerdo que él nos dice claramente que la tarea nuestra y la tarea de lo que él va a hacer es bajar a la moneda, decimos bajar porque estamos en los precordillera, y defender eso como una instancia del pueblo, ¿ya? Mientras se movilizaba el pueblo para la defensa del gobierno. Yo estaba psicológicamente muerto. O sea, no esperaba nada más que eso. O sea, y este era un proceso largo. Nosotros, o sea, no tan largo. 15 días antes del golpe, nosotros habíamos tenido una reunión con Salvador Allende en el Cañaveral, y donde él nos había hecho un análisis de la situación política que estábamos viviendo y de qué se esperaba de nosotros. Y se planteaba ahí el plan de defensa de Santiago. Le pregunté si su vida estaba en peligro y qué ocurriría si algún enemigo externo o interno consiguiera asesinarle. Je crois que la bourgeoisie part d'une erreur, qui fait de l'homme le facteur essentiel dans un processus social. Nous savons que c'est le peuple, que ce sont les masses. Ce qui n'empêche pas qu'un homme peut avoir une influence déterminée à un moment donné. Eux, ils croient, et de cette croyance, ils font presque une tactique, qu'en éliminant un homme, un politique, un dirigeant, le mouvement social va disparaître. C'est une erreur. Le mouvement pourra être retardé, ralenti. Ils ne pourront pas l'arrêter. Pour le Chili, bon, s'il m'assassine, le peuple suivra sa route. Avec la différence que les choses seront plus dures, plus violentes. Parce que pour le peuple, ce sera une leçon très claire, très objective, que ces gens-là ne reculent devant rien. J'ai envisagé la possibilité de ma mort. Je ne ferai rien pour leur faciliter le travail. Mais ce n'est pas pour moi une préoccupation majeure. La victoria esperada de un pueblo. Fue la lealtad ejemplar de las Fuerzas Armadas de mi patria, fuerzas profesionales, respetuosas de la voluntad popular, la que aplastaron a la insolencia imperialista y a la propia reacción chilena. El comandante en jefe del ejército, el general Prats, firmó su dimisión el 13 de agosto. Dentro del ejército se decía que no tenía apoyos de los oficiales, ya que la mayoría estaban en contra del gobierno. En la situación política actual es una gran pérdida para el presidente. Ese mismo día el general Pinochet fue nombrado comandante en jefe. Y hoy, 24 de agosto, el general Lee tomó el control de las fuerzas aéreas y no es partidario del gobierno. Hay rumores que le implican en la planificación de un golpe de Estado. Cuando asumió el general Pinochet, nosotros sabíamos que se podía contar con él. Pero él en forma muy hábil, comenzó a jugar con el tiempo para dar tiempo a que resultara, porque no estábamos en ese momento 100% preparados. Los rumores se han multiplicado.
El presidente quiere enfrentarse a esta situación anunciando un referéndum. Él renunciará a su gobierno si la gente deja de apoyarle. Los espectadores dicen que esta es la última trampa tendida por el presidente. El presidente Allende justamente sostuvo, sobre todo en las últimas etapas de su gobierno, que había que llamar a plebiscito para impedir la masacre, como decía él. Él empleaba ese término, la masacre, porque sabía que iba a morir mucha gente. Ayer el general Prats viajó para visitar al presidente del gobierno. Allende quería saber cuál era su análisis de la situación y cuántos regímenes eran fieles al gobierno. La pasada noche el general Pinochet hizo un llamamiento para que el presidente dimitiera. Los planes del presidente eran anunciar al día siguiente su intención de realizar un referéndum. Möglichst schon morgen, am 10. September, eine Volksabstimmung öffentlich auszurufen. Eso fue el domingo. Y a petición de esos dos generales, el presidente entonces aplazó la llamada a plebiscito que estaba fijada para el lunes, la aplazó para el miércoles. No alcanzamos a llegar el miércoles. Entre el lunes y miércoles hubo el martes. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Hay una frase que dice que detrás de un gran drama siempre hay una traición. Y creo que en este caso calza perfecto. El traidor, el hombre que le ha jurado lealtad a Allende, es quien tiene que ejecutar y ejecuta la parte final que desemboca en un drama. Enseguida una comunicación al señor presidente de la República. Dann teilte man dem Präsidenten der Republik mit, para que entregara el mando de la nación sin derramamiento de sangre. dass die Führung der Nation abgeben solle ohne Blutvergießen. Sin embargo, el señor Allende se negó a aceptar esta proposición. Aber Herr Allende weigerte sich, das anzunehmen. Ese día me llamaron a mí desde Tomás Moro, la residencia del presidente, alrededor de las 7 de la mañana. Y me comunicaron de que el presidente iba a ir a La Moneda porque se había habido un movimiento militar en Valparaíso, de la Armada. A eso de las 6:15, 6:30 más o menos, llega el llamado a Tomás Moro, que habían problemas en Valparaíso, ¿ya? Nuestro compañero, Rodolfo, despierta inmediatamente al presidente, le informa y, bueno, por supuesto, el presidente inmediatamente se comunica con las personas que él sabía y que irnos en el momento mismo hacia La Moneda. El 11 de septiembre, muy temprano, me llamaron de La Moneda para decirme que el presidente me necesitaba. Estaban llamando a varios médicos porque había problemas. Recuerdo que llegué muy temprano, antes de las 7. La Moneda estaba rodeada por vehículos policiales que todavía defendían al gobierno. Nosotros entramos y aparcamos el coche por aquí. Políticos, médicos, guardias de seguridad, detectives y también un joven de 20 años que había acompañado a su padre, Osvaldo Puccio, secretario personal del primer mandatario. La Plaza de la Constitución aparece totalmente desierta. Solo giran en torno a ella periodistas.
tanto chilenos como extranjeros, que están siguiendo las alternativas de lo que esta mañana está ocurriendo en Santiago de Chile. Al final de las bocacalles, en todas las que llegan hacia el Palacio de Gobierno, el público que ha sido detenido a regular distancia por fuerzas de carabineros. Incluso en las fuerzas de carabineros hay división. Unas están apoyando a la Junta Militar y otras al gobierno constitucional. La mayoría de las radios presenta este aspecto. Deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y fuerzas terrestres. A carabineros que se encuentran en La Moneda se les pide que abandonen de inmediato. Firmado, Comandantes en Jefe del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Director General de Carabineros. Todas las personas que estén ofreciendo resistencia al nuevo gobierno deberán atenerse a las consecuencias. Segundo, toda industria, vivienda o empresa fiscal debe de poner toda actitud beligerante. Caso contrario, las Fuerzas Armadas actuarán con la misma energía. Miran también hacia el Palacio de Gobierno, que está a nuestras espaldas. La situación es muy tensa, muy tensa. Ocurrió así. El 11 de septiembre, la situación era ya tan tensa que todos los que estaban alrededor de Allende sabían que el día había llegado. Y desde nuestro punto de vista actual, si escuchas bien el improvisado discurso de Allende, no es solo un discurso bien estructurado y bien articulado, sino también el discurso de despedida de Allende, en el que advierte a la gente de que su muerte es inminente. Seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada. Y el Mital, tranquilo de mi voz, no llegará a ustedes, no importa. Su último discurso al país, y en la forma que lo hizo, con el teléfono, con casco, el de la Grande Alameda, por donde pasa el hombre libre. Yo estaba con el presidente cuando lo dijo. Ahí está. Eso fue un discurso que pasó a la historia. Está sin pauta. Fue del corazón del presidente que le salió. Eso lo puedo asegurar porque yo estaba presente. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo tendrá un hombre digno que fue leal a la lealtad. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Jefe, y contestó con una serie de garabatos nomás. Tenía 20 años en aquel momento y luché con todas mis fuerzas. Yo era competente y luché.
La gente debería tener la oportunidad en la vida de estar donde quisiera. Y yo tuve esa oportunidad. Y la tomé con orgullo. Todo este patio se cayó con los primeros tiros, primeros cañonazos, producto del sonido. Y después con las bombas normalmente se vino abajo esto y esto estaba todo abierto. Después con el transcurso de la mañana, digamos 10, 11 de la mañana, recién nos dimos cuenta que estábamos solos y que había que morir peleando, había que pelear hasta donde se pudiera. Y entonces el presidente Allende reunió a todo el mundo en el patio del edificio. Allí Allende dio un discurso precioso, casi bíblico. En el discurso invitó a todos aquellos que no quisieran luchar con armas a que abandonaran el edificio. Por lo menos mi decisión fue quedarme por un juramento que yo tenía como funcionario de investigaciones, que era cumplir la Constitución y las leyes hasta rendir la vida. Después, se quedaron alrededor de 40 personas. La mayoría de ellas murieron más tarde. Nosotros nos quedamos hasta que se produjeron los bombardeos. Bueno, y veo, como había recibido yo había atendido ese teléfono, la imagen que veo es a una camilla con el cuerpo de Perro Olivares y a Bartolina a un lado, me acuerdo, al lado izquierdo mío, y al lado derecho veo al presidente, el doctor Salvador Allende, arrodillado, afirmado en el Kalashnikov con su fusil, con un casco. Y ahí yo me expliqué una situación que nos había sucedido antes. Bueno, yo le digo, presidente, hay un teléfono, están llamando a usted. Y él se para y va a hablar y yo me quedo observando. Bueno, él trata a la persona que está hablando, lo trata de traidores y que él no va a renunciar ni va a abandonar el país y que él se va a quedar a defender lo que el pueblo le había entregado. O sea, y que él no iba a abandonar la moneda. Estas bombas eran bombas de verdad, y entonces no podíamos respirar. Y había una máscara antigas. Entonces en un momento el presidente me vio que yo ya no podía respirar, era antiguo fumador, ¿no? Y respirando ese aire. Entonces él me pasó y me hizo respirar varias veces, ¿no? Eso es más o menos el asunto. Entonces el fuego empezó de ese lado hacia allá. No alcanzó a llegar acá porque nosotros salimos antes, pero se quemaba, esto ardía como yesca. Por una parte fue una especie de salvación porque el fuego creó una corriente de aire y esta corriente de aire se llevó los gases que nos habían tirado. Entonces todos los gases, entonces podíamos respirar. Se juntó un grupo ahí con el presidente, ¿no? Y bueno, se le planteó, presidente, ¿qué hacemos? Esto es una masacre, ¿no? No tenemos ninguna posibilidad de defendernos. Nadie sabe defenderse ante un ataque así. En ese momento el presidente decidió que nos entregáramos, ¿no? Entonces dijo, formen una fila india, una línea,
vayan saliendo de a poco. Ya los militares estaban entrando en La Moneda. Ninguna dirección, ninguna arma, por supuesto, con ustedes, y yo salgo al final. Entonces Allende fue despidiéndose de todos nosotros. Me dio la mano, me dijo muchas gracias, Juan, y siguió hasta el final. Dijo, vayan saliendo que yo soy el último en salir. Se fue retirando, despidiéndose y se fue metiendo hacia la fila que llegaba hasta ese comedor donde él se disparó. El doctor entra a lo que es el living privado y él dice algo como Allende no se rinde, Milico está por cuáles. Y siento 1, 2 o 3 balazos, digamos, no es uno ni no es una ráfaga. Se dio media vuelta y entró a ese hallcito y dijo, Allende no se rinde, mierda. Y se puso la ametralladora acá y se disparó. Se voló todo en la cabeza. No ha reaccionado hasta el momento. Hasta puedo hablar con el carnaval que viene llegando de allá. Me dice que está defendida La Moneda. Bueno, ahí viene una tremenda paliza, todo el tema de que me iban a matar, etcétera, hasta que un soldado me saca a mí las cananas que llevaba y las botas, y la verdad que eso me salvó la vida. Eso quitó una señal, ¿cierto?, de que yo era uno de los hombres que había combatido acá adentro. Había un estado como de locura, de cosas impactantes. Entonces era como una psicosis colectiva la cosa, ¿ya? Y después viene una micro que se instala allá, nos hacen un callejón oscuro, donde nos golpean, nos patean y nos suben arriba de la micro. Bueno, y parte hacia allá y se va directo, me acuerdo, y nos llevan arrollados con una ametralladora, una .30 en la cara, en las nucas, donde recorría un soldado, y de ahí nos trasladan al regimiento Tacna. Creo que está contra la hambruna que estaba sembrando el gobierno marxista del señor Allende. Allende committed suicide and is dead now. La vida es como un disco, todo da vuelta alrededor del otro. El 11 de septiembre de 1973, Carlos Jorquera y Rafael González eran enemigos. González era un agente del Servicio de Inteligencia Militar que se encargó de arrestar a Jorquera. Él supo que sus comandantes tuvieron mala suerte. Por tanto, cuando encontró a Jorquera le secuestró, probablemente para salvar su vida. Después del restablecimiento de la democracia en 1990, este pudo volver a su país. Jorquera y González se hicieron amigos y han seguido siéndolo desde entonces. El general Pinochet, jefe del régimen militar, estuvo al frente de la dictadura chilena durante 17 largos años. Su régimen fue derrocado por el regreso de las torturas al gobierno y por asesinatos políticos. A pesar de las disputas del juez español Baltasar Garzón para ajusticiarle, nunca fue juzgado. Pinochet falleció el 10 de diciembre de 2006, justo después de cumplir 91 años. El ataque al corazón que le produjo la muerte privó a las familias de las víctimas del régimen de que se hiciera justicia según las leyes de los derechos humanos. Con respecto a Chile, no fue hasta las elecciones de marzo de 2006 cuando el gobierno elegido por los electores volvió al poder. La socialista Michelle Bachelet, la hija de uno de los miembros del gobierno de Allende, que fue asesinado tras el golpe de Estado, tomó las riendas del país. ¿Fue esto una coincidencia o la revancha de la historia? Como quiera que fuera, las buenas noticias son que en Chile, tras los horrores de la dictadura, por fin ha vuelto la democracia. Esa